Por Claudio González y su equipo abordan desde la palabra de Dios los temas actuales de la vida diaria del cristiano en un mundo cada vez más conmocionado. Tiempo de reflexión. Lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana, en Radio Kairos 2020. Tiempo de reflexión. Muy buenos días. Dios me los bendiga rica y abundantemente cada una de las personas que acostumbran conectarse especialmente para esta hora, de 10 a 11 en tiempo de reflexión. El pastor Claudio anda en exteriores haciendo cosas muy importantes. El día de mañana me imagino que él va a estar dándonos un resumen de todo lo que Dios le está permitiendo hacer en este momento. Pero el día de hoy el Señor me trajo por acá y ha sido su voluntad que estemos con el hermano Raulito. Amén, muy buenos días a todos. Que Ahí Dios está. los bendiga. El hermano Raúl y yo vamos a estar haciendo este programa y lo vamos a hacer con todo el corazón y con excelencia. Y estamos aquí en vivos. Estamos en vivo, exactamente. No es grabado, sino que es en vivo. Y como dice el título del tema, es los efectos que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida. Y para eso tenemos un versículo clave que es Hechos 1:8. Hechos 1:8, que es el versículo clave, y después vamos a estar desarrollando otras cosas más. Pero sí, en lo que sale el versículo, bueno, ahí está ya. Vamos a leerlo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esta mañana me encantaría que pudiéramos reflexionar, y si poco a poco ya se están acercando algunas personas, ya se están conectando, por favor no me deje hablar solo. Si usted quiere participar, mande un texto y Raúl inmediatamente me interrumpe y va a dar la aportación que usted tenga. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Puedo mirar a los apóstoles antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo y después. Miramos apóstoles que por 3 años y medio estuvieron cerca de Jesús, escucharon las enseñanzas de Jesús y aprendieron mucho. Definitivamente el Señor Jesús hizo un trabajo excelente, porque la misma gente daba testimonio, decía, estos antes eran analfabetas y ahora son completamente otros. Habían cambiado. El andar con Jesús les produjo cambios. Pero a pesar de que ya tenían en su mente mucho conocimiento, sabían quién era Jesús, incluso el Padre le revela a Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tienen sus altos y sus bajos. Y cuando Jesús muere, todos, dice que se dispersan, todos se desalientan, Pedro lo niega, Judas lo entrega. Ustedes conocen perfectamente esa historia. Pero después de la resurrección, el Señor Jesús empieza a hacer un trabajo especial. Por 40 días Jesús estuvo apareciéndosele a muchos. Se le aparece primeramente a las mujeres. Después los discípulos estaban encerrados en un lugar, dice que con las puertas bien cerradas porque tenían miedo. Y Jesús atraviesa las puertas y llega y les dice, paz a vosotros. Empiezan nuevamente a tener una experiencia, pero ya no con el Jesús que ellos conocían, sino que es un Jesús con el cuerpo glorificado. Un Jesús que tiene poderes especiales, que se puede trasladar con la velocidad del pensamiento, que hace cosas maravillosas. Y en una de esas ocasiones, el apóstol Juan nos dice que Jesús aparece, les dice, paz a vosotros. Y estando los discípulos allí, dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es interesante que solamente les dice eso, sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Pero después les dice
ustedes tienen que ir a Jerusalén y no moverse de ahí hasta que sean investidos con el poder de Dios. Por esa razón, el apóstol Lucas, cuando él termina Lucas, porque Lucas le escribe a Teófilo contándole toda la primera parte, y en el segundo tratado, que es Hechos de los Apóstoles, le continúa. Entonces, si ustedes van al Evangelio según San Lucas, termina Lucas diciendo que Jesús da la orden de que se asienten en Jerusalén y que no se muevan hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y cuando empieza su segundo tratado, Lucas da seguimiento. Y entonces él dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, le está diciendo a Teófilo todo lo que había escrito cuando escribió el Evangelio de Lucas. Y ahora en Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante, ya le da seguimiento. Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Entonces, ahí definitivamente Lucas está haciendo una especie de unión de lo que ya había Jesús hablado y ahora está contándole el seguimiento. La promesa del Padre. Y vean ustedes que en el versículo 8, que fue el versículo que estuvimos leyendo, le dice Jesús a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios vino a los creyentes como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Dos detalles sobresalientes aquí es que primeramente los discípulos necesitaban un poder que hasta ese momento no habían recibido, y en segundo lugar, el Espíritu Santo no había venido en forma en que vino al cumplirse esta promesa. Porque el Espíritu Santo, acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento estaba representado como el aceite. Entonces, cuando una persona tenía que hacer un trabajo especial, le echaban un cuerno de aceite encima y lo bañaban, y entonces aquella persona quedaba ungida. Ese aceite se le ponía a los reyes, a los profetas, a gente que tenía algo especial que hacer. Hoy ya no es aceite lo que viene, sino que es el Espíritu Santo en persona. Amén. Que llega, irrumpe y hace lo que tiene que hacer. Amén. Dígame una cosa, Raulito, ¿por qué razón tuvieron que esperar 10 días? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Será que a Dios le gusta hacerse esperar? Como le dice, ahí me van a esperar, váyanse para allá. Y dice que estuvieron, porque cuando él estaba en el Monte de los Olivos y fue levantado, dice que 2 varones con vestiduras blancas se aparecen y le dice, varones galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido levantado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Y los varones de vestiduras blancas les incentivan para que cumplan lo que Jesús les había ordenado, ir a Jerusalén y quedarse allí. Eran más o menos como 500 personas las que estaban ahí. Y entre esas 500 personas estaban los apóstoles, la madre de Jesús, todos los seguidores, bueno, muchos, me imagino que de los 70 que fueron, había mucha gente, eran 500. Se van al aposento alto y estaban emocionados. Y pasa el primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto día, al principio pero ya después se cansaron. Y poco a poco empezaron a irse. Se empezaron a ir. Y al final solamente quedaron ¿cuántos? Quedaron 120. Imagínense, de 500 quedaron 120. La pregunta que está sobre la mesa es,
¿por qué tuvieron que esperar 10 días? ¿Por qué 10 días? Dios todo lo tiene bien ordenado, bien calculado. Para Dios no hay sorpresas. Dios todo lo tiene bien calculado. Figúrense ustedes que la fiesta de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Ya Raúlita dice, ya me acordé. Ya me cayó, dice Raúl, ya me cayó. Eso ya me lo sabía, dice Raúl. Hay cosas que uno sabe, pero se le olvida. Sí. Entonces, Jesús fue a la cruz específicamente en la Pascua, porque Él es el Cordero Pascual. Vean ustedes que Él está tratando de unir una cosa con la otra, porque cumple con toda la ley, para que de esa manera los judíos, y por esa razón cuando Mateo escribe a los judíos, porque Mateo le escribe a los judíos, él hace mucho énfasis en las escrituras, lo dicen, así para que se cumplieran las escrituras, porque Mateo sabía que los judíos eran conocedores de las escrituras. Incluso Mateo es el único que narra la visita de los Reyes Magos. Marcos, Lucas y Juan no dicen nada de los Reyes Magos. ¿Por qué Mateo se encarga de contar la visita de los Reyes Magos? Para demostrarle a los judíos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque los judíos no creen en Jesús como Rey, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos que se asienten y que no se muevan de ahí, se esperan 10 días, porque en la Pascua Jesús dio su vida. Pero había que esperar Pentecostés, que eran 50 días después, para que la fiesta, los mismos judíos acostumbraban a celebrarla, y todos los judíos que estaban alrededor, eran muchos, vivían lejos, hacían viajes especiales a Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés, que es el día de las cosechas. Entonces, cuando Jesús le ordena a aquellas 500 personas que se vayan al aposento alto, están en el mero centro de la ciudad, exactamente ahí donde tenían que venir todos los que estaban alrededor de Jerusalén, en otras partes incluso de fuera de Palestina. Entonces, ellos llegan, pero llegan muy temprano, y dice el Señor, todavía no, vamos a esperar el momento. Y por esa razón es que por 40 días se le aparece a la gente y tiene que esperar 10 días más para que se cumpla el día 50, que es el día de Pentecostés. Ya para ese momento eso estaba lleno, el mercado estaba lleno de judíos de todos los lugares. Ahí estaban, cumpliendo con algo tradicional, con la fiesta de Pentecostés. Amén, pastor, y me río dentro de mí. Alguna vez estoy ahí en la iglesia. Ajá. Y hay hermanos que se van de la iglesia porque dicen, no, aquí no está el Espíritu Santo de Dios. Y yo me río y me gozo por dentro porque dije yo, no, la promesa que Dios me dio es que va a venir y la vamos a recibir. Entonces yo estoy ahí esperando a ver cuándo va a venir el Espíritu Santo. Pero la gente se va y yo me río y me gozo por dentro porque ellos no entienden la promesa de Dios. Ajá. Ahora, pasemos al capítulo 2. Y yo pienso leer bastante. Yo no sé si Raúl puede irme siguiendo para que también ustedes puedan ir leyendo conmigo y disfruten. Dice el capítulo 2 desde el 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Antes de que sigamos, está bien, déjelo ahí. Esto es algo parecido como lo que nos pasa a nosotros los hispanos. Nos venimos para acá, para Estados Unidos, seguimos siendo hispanos, pero muchas veces nuestros hijos ya no hablan español, sino que nacen aquí y lo que hablan es inglés. Por esa razón, estos judíos se habían ido a diferentes lugares, que ahora vamos a leer todos los lugares donde se fueron, pero habían nacido ahí y habían aprendido la lengua del lugar donde estaban. Por esa razón, entonces, sigamos leyendo. Y ahí empieza a decir: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Pero esta es la parte que más me gusta. ¿Qué sucede con todos esos que hablaban diferentes idiomas cuando estaban escuchando las lenguas que estaban hablando los discípulos en el aposento alto? Dice: les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Qué es lo que oían? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Encontramos que los residentes de otras naciones que oyeron hablar en su propio idioma a los 120 declararon que escuchaban las maravillas de Dios. De Zacarías, Lucas dice que fue lleno del Espíritu Santo y empezó a magnificar al Señor en Lucas 1:68. Qué contraste en el desborde de alabanza y el uso que con frecuencia nosotros le damos a nuestra boca. No hablamos las maravillas de Dios, sino que muchas veces hablamos otras cosas que no son dignas de un cristiano. Y esas son las cosas que nos tienen que traer a reflexión. ¿Cómo es posible, como dice el mismo Señor, que de una fuente puedan salir dos clases de agua? Una fuente o da agua dulce o da agua amarga, pero no puede dar las dos cosas a la misma vez. Pero el ser humano es único. No sé por qué somos así. Nuestra boca en ocasiones la usamos para quejarnos. La usamos para hablar simplezas. La usamos para criticar. La usamos para ofender. La usamos para denigrar. La usamos para mentir. La usamos para exagerar. La usamos para proferir vulgaridades. Pero cuando el Espíritu Santo toma posesión de la persona, hace que su boca se llene del tema de Dios. Por lo tanto, no podemos decir que solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a hablar las maravillas de Dios, porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, está en nosotros. Acuérdense que antes los reyes, los profetas, eran ungidos y ellos sí tenían esa capacidad de tener esa unción y los demás no. Nosotros ahora tenemos esa unción dentro de nosotros. En el momento en que usted levanta su mano y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador,
Es el Espíritu Santo que le redarguye de pecado para recibir a Cristo. Cuando usted recibe a Cristo y Cristo lo limpia, lo cambia, lo justifica, lo regenera, lo hace nacer de nuevo, usted y yo somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo permanece aquí adentro. Y por esa razón es que el apóstol Pablo en algún momento dice, no contristéis al Espíritu. O sea, cuando el Espíritu está morando dentro de nosotros, se espera, se sobreentiende que si está morando el Espíritu dentro de nosotros, de nuestra boca no pueden salir mentiras, no pueden salir groserías, no pueden salir vulgaridades, no podemos estar ofendiendo a la gente, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, contristamos al Espíritu. Una vez, una persona llegó a la iglesia y empezó a hablar en otras lenguas. Pero empezó a hablar en otras lenguas en el momento que no era el adecuado. Entonces empezó a hacer mucha bulla y era ya hora del mensaje. Y seguía hablando y a grito pelado. Entonces yo llegué, me le acerqué, le puse la mano en sus hombros y le dije, hermana, por favor, tranquilícese, ya. Y entonces ya, como que volvió otra vez en sí y ya dejó de hablar en lenguas y se calmó. Y nosotros pues tuvimos la predicación. Cuando terminó el culto, llegó una persona y me dice, pastor, usted contristó al Espíritu. Eso no es contristar al Espíritu, porque la Biblia dice que todo tiene que hacerse decentemente y en orden, y que para todo hay tiempo. Incluso el mismo apóstol Pablo decía que si alguno profetizaba, los otros tenían que callar y escuchar, y si no había intérprete, entonces no tenía por qué seguir hablando. Porque el que habla lenguas, a sí mismo se edifica. Pero cuando alguien habla lenguas y alguien le interpreta, entonces edifica al pueblo. Y si no se habla lenguas con interpretación, entonces leamos directamente la palabra, que es la que nos está edificando. Como por ejemplo en este momento, ¿qué pasaría, Raúl, si yo caigo en bendición y empiezo a hablar en lenguas? ¿Usted cree que con eso yo voy a edificar a los que me están oyendo? No, pastor. Yo me edifico solito. Yo me voy a gozar aquí hablando en lenguas. Pero todos los que están ahí dicen, bueno, se está dando tremenda gozada del pastor Guerra, pero definitivamente nosotros no le entendemos nada. Entonces, es mejor que yo hable en español, que hable en el idioma en que ustedes me están entendiendo. Entonces, tenemos que quedar claros que lo que contrista al Espíritu no es decirle a una persona, hey, cállate, ya es hora de empezar, ya. No, eso no contrista al Espíritu. Lo que contrista al Espíritu es cuando de nuestra boca salen cosas que no están supuestas a salir si usted está lleno del Espíritu. Y por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, el apóstol Pedro, miramos un apóstol Pedro completamente diferente. El apóstol Pedro que negó al maestro y ahora es un apóstol Pedro que está lleno de poder de lo alto. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder no se manifiesta solamente en la algarabía, en los gritos, en los saltos. No, este poder se manifiesta con hechos. Porque cuando ya la gente escucha el estruendo y Dios hace que llamen la atención, que todos fijen su vista en el aposento alto, Pedro se pone de pie con los 11 y lo que está escuchando es el comentario de algunos, porque algunos estaban de acuerdo porque escuchaban las maravillas de Dios, pero otros decían que estaban borrachos. Y vamos a seguir leyendo. Porque no entendían lo que estaba pasando. Vamos a seguir leyendo el versículo 13 y seguimos en adelante. El 2:13. Dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y aquí es donde yo quisiera que si usted tiene un reloj en su casa, pudiera apretar el reloj y fijarse cuántos minutos dura Pedro predicando el primer sermón. Ese primer sermón lo que predica Pedro está desde el versículo 14 hasta el versículo 39. Vamos a ver si podemos leer todo eso. Eso es palabra de Dios y nos estamos gozando en esta mañana, como si fuera Pedro predicando. Vamos a ver. Lo que sí le pido a Raúl es que vaya cambiando rapidito. Ya él tiene ahí el cronómetro. ¡Plá! Apretó, muy bien, apretó el cronómetro y empecemos a leer. Aquí está Pedro. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sujeto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ahí se termina el mensaje. Un mensaje que no dura ni 3 minutos, Raúl, ni 3 minutos. Y dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo:
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Cuánto, Raulito? ¿Cuánto? 3,000 personas. Ay, varoncito, hay veces que nosotros no predicamos un mensaje de 3 minutos. Hay veces que hay pastores que predican hasta 1 hora o más y no se convierte nadie. Pedro predicó 3 minutos y se convirtieron 3,000 personas. Pero el versículo 42, por favor, porque ese es un versículo clave. Me gusta, léalo si puede leerlo, Raulito. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partecimiento del pan y las oraciones. Vean ustedes qué interesante. ¿Qué fue lo que produjo perseverancia? ¿Qué es lo que produce la perseverancia? Para empezar, definamos qué es perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Perseverancia es continuar fielmente en algo que uno inició. Es sinónimo de constancia, de continuidad ininterrumpida. Ahora, ¿en qué produjo perseverancia? En primer lugar, en el versículo 42 que leyó el hermano Raúl, dice que en la doctrina de los apóstoles. Yo tengo otro versículo que iba a leer y que va muy bueno con esto. Dele. Dice aquí en Apocalipsis 3:10 y lo voy a poner en pantalla. Amén. Por cuanto has guardado, o sea, perseverancia, la palabra de mi paciencia. Bueno, paciencia es perseverancia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que podemos decir perseveranza, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tremendo. Pero dice aquí cuanto ha guardado la palabra. Exactamente. Entonces, una de las cosas que produce el Espíritu Santo en nuestra vida es que seamos perseverantes. Pero cuando se habla de perseverancia, se define primeramente que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es, los creyentes se apostataron a los días de haberse convertido. No fueron fieles durante los primeros días mientras se hallaban bajo entusiasmo del primer amor, sino que se mantuvieron así. Esta perseverancia eran las enseñanzas del evangelio que los apóstoles daban a la iglesia primitiva. La vida de la iglesia giraba alrededor de la palabra de Dios. Hay personas que son muy emocionales. Y cuando empiezan con una gran emoción. ¡Ay! Ya acepté a Cristo, ya conocí la iglesia más linda. ¡Ay! Es que ahí sí sentí, se me pararon los pelos. ¡Ay! Que no sentí un calor. Pero después de una semana, 15 días, un mes, ya no están ahí. Entonces quiere decir que no se logra perseverar. A mí no se me olvida una experiencia que tuve cuando era pequeñito, tenía yo como 12 años, y mi papá, que estaba en ese tiempo él como pastor en Alajuela, me acuerdo que en Alajuela, Costa Rica, y estaban construyendo un templo. Entonces, todos los días había trabajo, pero habían días en que se le decía a los hermanos, mañana va a haber chorreada. Pero cuando se decía chorreada no era de maíz ni nada, sino que era que tenían que echar la mezcla del cemento en las columnas y se necesitaban muchas personas para que batieran mezcla y para que hicieran todo eso. Pero para poder hacer esas columnas se tenían que hacer unas cosas de hierro que se tenían que amarrar con unos alambres.
Entonces yo me acuerdo que yo siempre llegaba ahí para ayudar en algo, ya sea jalando piedras, jalando lo que sea. Me gustaba. Cuando yo salía de la escuela, me iba ahí a ayudar. Y llegué y miré que estaban haciendo las famosas cosas de hierro para hacer las columnas. Yo quiero ayudar. Y me dice, pero Carlitos, ya no tenemos tenazas. No tenemos ni tenazas ni alicates para que tú cortes. Entonces, cuando ellos me miraron triste, me dice uno de ellos, pero si tú quieres, puedes hacerlo con tu mano. ¿Cómo? Me dice, tú agarras el alambre y tienes que hacerle así. Le haces así, 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 y ¡plac! Se rompe. ¿De veras? Sí, así de fácil, me dice. Y entonces el albañil me dio la muestra, agarró del alambre, me dice, mira, este tamaño tiene que ser, lo mides aquí y aquí le haces así, hizo así, y se le cortó. Y ya viste. Ah, qué fácil. Entonces agarré yo, tomé la medida y empecé a hacerle. Pero ¿sabes qué pasó, Raulito? Que yo cuando empecé a darle, había que ser perseverante. Había que darle. Pero hay un momento en que se calienta. Se pone caliente. Y cuando yo empecé a sentirlo caliente, yo lo solté. Y así no se partió. Y me dice el albañil, no, Carlitos, usted tiene que aguantar la quemada. Si usted no aguanta la quemada, no se va a romper el alambre. Y eso es lo que sucede muchas veces en la vida cristiana. Nosotros tenemos que ser perseverantes. Y cuando estamos perseverando, hay momentos en que viene la prueba, viene la lucha. El domingo yo hablaba y le decía a los hermanos que hay un pasaje en la Biblia que dice que muchas son las aflicciones del justo. Es curioso, Raúl, que en ningún pasaje dice muchas son las aflicciones del pecador. No, sino que dice muchas son las aflicciones del justo. Y cuando hablamos de justo, estamos hablando de personas que aman a Dios. Personas que hemos sido justificados, que somos hijos de Dios. Y aún así la Biblia dice que son muchas las aflicciones. Pero lo maravilloso es que la segunda parte del versículo dice, y de todas ellas te librará el Señor. O sea, las aflicciones tendrán que venir. Incluso la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando se persevera en las cosas de Dios, muchas veces el diablo llega a la mente de algunos y dice, bueno, yo ya me congregué y ahora en lugar de irme bien, más bien se me está complicando las cosas. No, un momentito. Las aflicciones tienen que venir, pero de todas ellas lo va a librar Dios, lo va a sacar avante. Esa era la bendición de la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión de unos con otros. Y mire, pastor, qué tremendo que usted está hablando de columnas y dice aquí, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Póngalo, varón. Eso está bonito. Raúl se está yendo a Apocalipsis, está contextualizando esto. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aleluya. Pero eso solamente lo obtienen los que perseveran. Amén. Hay que perseverar en la doctrina. Hay que perseverar en la comunión unos con otros. La palabra comunión en griego es koinonía. Tiene una connotación sacramental en la Biblia. Es muy significativo que uno de los resultados inmediatos del descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva haya sido la comunión de los creyentes. Eso indica que una de las funciones del Espíritu Santo es unir a las personas, reconciliarlas, hacerlas que se entiendan unas con otras. Porque yo te digo una cosa, Raúl, aquí con el debido respeto, pero es en la iglesia el lugar donde hay más fricciones. En la iglesia se necesita estar muy lleno de Dios para poder tener comunión.
Lo más interesante que esto, lo que estoy leyendo de Apocalipsis, estamos hablando de la iglesia de Filadelfia. Ajá, la fiel. El significado es el amor fraternal. ¡Qué lindo! Hay que tener amor fraternal. Y dice que el amor cubre multitud de faltas. Si usted tiene problemas y usted dice, ay, yo quiero ir a la iglesia, ay, pero yo no soporto a fulano de tal. Es que yo no soporto a aquella hermanita, no soporto. Y hay veces que eso sucede. Hay personas que se retiran de la iglesia no porque no amen a Dios, sino porque sencillamente no soportan a fulano o a mengano. Porque todavía tienen raíz de amargura, de celos, de envidia y todo eso. ¡Aleluya! Porque todavía no han sacado esas raíces. Nuestra mente es como un jardín. Tenemos que sacar esas hierbas malas y plantar las semillas de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Así me gusta. Entonces, es un reto para nosotros el poder perseverar, no solamente en la doctrina, también en la comunión de unos con otros. A mí siempre me gusta hacer hincapié, y eso me lo predico para mí. Muchas veces yo digo, ¿cómo es posible que yo tengo paciencia con el extraño, con la persona que yo ni conozco, con la persona que no lleva mi sangre? Y hace algo, no te preocupes, déjalo así, no hay problema. O sea, le tengo paciencia al extraño. Y muchas veces no tengo paciencia con mi esposa, no tengo paciencia con mi hijo, no tengo paciencia con mi amigo, con mi hermano en la fe. Entonces, ¿qué pasó? Por esa razón el apóstol Pablo es bien enfático cuando dice que tenemos que tener paciencia para con todos, pero principalmente con los de la familia de la fe. Porque es ahí donde tenemos que relucir la paciencia de Dios. O ahí dice, cuando recibirás el Espíritu Santo, serás testigo en Jerusalén, en tu propia casa. Exacto. Empieza en Jerusalén, que es la casa, Judea, que ya es los vecinos alrededor, y Samaria, más allá, y lo último de la tierra. Hay que empezar con nuestra casa. Con nuestra casa, exactamente. Y eso es algo bonito. Entonces, tener comunión es tan importante que en el Nuevo Testamento se habla que dice que partían el pan en las casas. Qué bonito. El poder compartir, el poder tener koinonía. Eso es bonito. Y la gente decía, ¿cuánto se aman? Qué tremendo. Y así dice la Biblia, los conocerás por su amor. Eso es cierto. Vean ustedes, por sus frutos los conoceréis. ¿Y el fruto del Espíritu cuál es? Amor. Benignidad, paciencia, amor. Entonces quiere decir que como inicio está el amor, que es el que cubre multitud de faltas. Y se tiene que ver. ¿Has notado una cosa, Raúl? Que, por ejemplo, ponemos un ejemplo de un niño. Usted mira a un niñito ahí que, ay, está bien molestón el niño, anda jalando lo que no debe, corriendo para allá, y usted dice, ay, qué niño. Pero la mamá que lo ama tanto, ay, venga mi amor, ¿cómo te quiero? Y uno dice, ay, ¿pero por qué? ¿Por qué hace eso? Porque lo ama. O sea, el amor cubre multitud de faltas. Si usted tiene problemas con un hermano en la iglesia que no soporta verlo, no le pida a Dios que cambie al hermano. No, sencillamente dígale, Señor, dame más amor. Si me llenas de amor, yo voy a poder lidiar con todos los que están alrededor mío. Y eso es lo que el Señor quiere. Ya se nos fue el tiempo, Raúl, se nos fue el tiempo. Gracias a Dios que ni lo sentí yo, no sé ustedes. Pero yo espero que si alguien nos estuvo viendo, por lo menos hayan algunos comentarios y se les agradece el tiempo que estuvieron con nosotros. Y le mandamos un saludo al Pastor Claudio donde se encuentre y mañana vamos a pedirle cuentas, que nos cuente qué fue lo que hizo el día de hoy. Así tenemos comentarios de Ángel Salinas. Dios me los bendiga, Pastor Guerra. Me gustaba lo que dice Apocalipsis 12 días, dice. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, porque aquí la palabra es clara. ¿Ya lo encontró usted? Sí, Pastor, aquí lo voy a poner. Está. Vamos, lo voy a poner en pantalla para ver qué es lo que dice el hermano Salinas. Entonces oí una voz. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Vean ustedes que ese versículo tiene un contexto bien bonito, porque la palabra diablo es acusador, pero es un tremendo acusador, porque es un acusador doble. Fíjense ustedes que el diablo nos acusa con Dios y acusa a Dios con nosotros. Él lleva y trae. Él llega donde Dios y le dice, ¿ya viste a Raúl? Mira, Raúl que dice que es cristiano, mira, acaba de mentir, mira, y empieza a acusarnos con Dios. Pero también el diablo viene donde nosotros, a nuestra mente, y nos dice, bueno, y si Dios te ama tanto, ¿por qué estás así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te rechazaron? Mira, pusiste esta aplicación y no te salió. ¿Dónde está el amor de Dios? Y empieza a acusar a Dios. O sea, él hace un trabajo doble. Pero ese versículo que nos dio el hermano está tremendo. Ese acusador, el Señor se va a encargar de ponerlo en su sitio. Sigamos, Raúlito. Aleluya. Muy bien. Entonces, le agradecemos mucho, que Dios me los bendiga ricamente. Esperamos el día de mañana poder estar acá y que el pastor Claudio pueda venir y contarnos qué fue lo que hizo y compartir con nosotros. No se pierda mañana a las 10 en punto de la mañana, tiempo de reflexión. Dios me los bendiga ricamente y adelante es la orden del Señor. Radio Kairos 2020. La palabra de Dios con un sonido fresco, actual, práctico y relevante. Tú tienes que estar aquí. Radio Kairos 2020. Viviendo el tiempo y la visión de Dios. Ingresa a www.radiokairos2020.com, busca el botón donar, haz clic y haz tu donación. Tu apoyo ayudará a hacer la diferencia en muchos de habla hispana, en el mundo entero. Sé parte, súmate y juntos vamos por más. La Iglesia Casa de Esperanza te invita a sus reuniones. Martes 7:30 de la noche, coyuntura familiar, servicios en los hogares. Jueves 7:30 de la noche, estudio bíblico, y domingo a las 6 de la tarde, servicio de alabanza y adoración. Un encuentro con Dios. Iglesia Casa de Esperanza, 6863 South Congress Avenue en Lake Worth, 33462. Más información: 561-931-1111 y www.mccrr.org. Una invitación de los pastores Claudio y Linda González.